Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre las elecciones venezolanas porque ya tenemos el resultado, pero quise esperar un poco para ver la reacción de distintos de estos organismos internacionales porque muestra un poco la tendencia que tienen. Y es interesante porque muchos organismos de izquierda incluso se tiraron en contra de Nicolás Maduro llamándolo ilegítimo y dictador, tal como la Internacional Socialista. La Internacional Socialista, a la vez que otros organismos también se lanzaron en contra, como el tema de la OEA, y otros decidieron apoyarlo, que son las agrupaciones más de izquierda, más radical que existen, particularmente en Latinoamérica, como es el caso del Grupo de Puebla, que decidió apoyarlo, excepto por el caso de Argentina, que vamos a ver que Argentina con Alberto Fernández está como está tratando de ponerse en un punto medio, tanto así que los chavistas lo están criticando por decir que está siendo muy blando, que cómo puede ser que no dé apoyo ni para un lado ni para otro, que está siendo amarillo. Muy graciosa la situación. Pero bueno, vamos a verlo a continuación. Pero antes quisiera agradecerle al suscriptor Sebastián Simpson.m, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decir hacer un aporte voluntario único a través de Flow. Y mandó el siguiente mensaje. Te felicito por tu canal, sobre todo siendo tan joven te considero brillante. Aprovecho de difundir mi pyme, Empanadas Meme en Viña del Mar. ¡Viva la libertad! Bueno, muchas gracias Sebastián, veo que no aprovechaste de hacer una pequeña promoción de tu negocio, está bien. Te agradezco mucho por el aporte y por las palabras tan amigables. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, como lo hizo Sebastián, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo en los comentarios. Hagamos un contexto de esta situación. ¿Qué pasó? Recordemos que el domingo pasado hubo elecciones en Venezuela para la Asamblea Nacional. ¿Qué es la Asamblea Nacional? Es el organismo, básicamente que es el Congreso de ese país. Tomen eso en cuenta. Antes de las elecciones la mayoría la tenía la oposición venezolana, que aprovecho de decir que la oposición venezolana no es tan distinta del chavismo en general, muchos son chavistas nada más que un poco más moderados, entonces tan oposición no son, pero son contra Maduro, eso sí, muchos de la oposición dicen que en realidad Maduro no es un verdadero chavista porque Chávez no querría esto, para que se hagan una idea cómo es el contexto político venezolano, incluso la oposición es chavista. Entonces, eso claro. Y ellos llamaron a no participar. Y finalmente se unas elecciones que ha habido acusaciones de fraude. Por parte del chavismo dicen que fueron legítimas. La oposición dice que no. Muchos organismos las han dicho que no son legítimas. Y finalmente hubo una participación que se informa que habría sido un 30%. Aunque la oposición dice que esto habría sido menos de un 20% y habría habido solo un 18% de participación. Más allá de si es un porcentaje o el otro, de todas maneras es bastante baja, y si ustedes ven videos de cuando se veían las mesas de votación, estaban todas prácticamente vacías, muy poca participación. ¿Cuál será el porcentaje exacto? ¿Quién sabe? Porque realmente cuando se trata de gobiernos autoritarios ninguna cifra es muy confiable ni para un lado ni para otro. Pero más allá de eso, es interesante la reacción que esto ha generado en organismos internacionales, porque de manera sorprendente, la Internacional Socialista calificó que las elecciones eran ilegítimas en Venezuela por no ir de acuerdo a lo que son un sistema democrático contra los ideales socialistas. Que yo escucho eso y digo, no sé cuáles son sus conceptos de ideales socialistas, porque para mí lo que está haciendo Maduro es como el ejemplo calcado de lo que hace un ideal socialista, pero ellos dijeron que eso no es realmente un verdadero socialismo y que no son los ideales socialistas y por lo tanto lo consideran ilegítimo. Mandaron el siguiente comunicado: apoyo y solidaridad con el pueblo de Venezuela y con sus fuerzas democráticas que nuevamente han visto sus libertades y derechos gravemente vulnerados por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, en esta oportunidad con las ilegítimas elecciones legislativas. A la vez que enviaron mucho apoyo a Juan Guaidó, el presidente, podríamos decir opositor de Venezuela, que ahí están presentando. Uno se preguntaría por qué hay socialistas internacionales apoyando a Juan Guaidó si es opositor a Maduro, y es porque Juan Guaidó es entre socialdemócrata y socialista con lo que propone. Insisto, gran parte de la oposición es pro Chávez, nada más que es anti Maduro. Incluso el mismo Juan Guaidó en su momento decía que esto no es lo que querría Chávez, lo que está haciendo Maduro. Tiene un poco ese pensamiento, entonces no me sorprende que la Internacional Socialista lo apoye a él. A la vez también la OEA decidió aprobar una resolución en rechazo a las elecciones fraudulentas en Venezuela. Lo siguiente: el texto indica que los comicios no fueron libres ni justos y advierte que el avance del chavismo sobre la Asamblea Nacional, actualmente controlada por la oposición, profundiza el proceso de destrucción de la democracia y del Estado de Derecho. Yo aprovecharía de decir que en Venezuela como que esa democracia ya murió. Hace tiempo que es fraudulento lo que ocurre ahí, irregular.
no es como que esté en proceso de decadencia, yo diría que ya hay decadencia. E incluso si no la hubiera, tampoco tiene mucho sentido pensar que va a haber un cambio porque, insisto, gran parte de la oposición, exceptuando el María Corina Machado, pero que es una minoría dentro de la oposición, pero gran parte de la oposición, casi toda, exceptuando el caso de María Corina Machado, son chavistas. Nada más que quieren un poco más de elecciones, dicen que son más democráticos, pero son chavistas. Y los que están más a la derecha son a lo más un poco socialdemócratas. Entonces está el arco ideológico corrido tan a lo que es la izquierda, el colectivismo, que insisto, incluso si sale Maduro lo va a reemplazar otro que no va a ser muy distinto. Porque muchos dicen, y yo creo que es una cosa lamentable, que no es que las cosas que está haciendo Maduro o las ideas estén mal, sino que el que está mal es Maduro en sí. Por eso muchos dicen, no, es que con Chávez esto era bueno y con Maduro no. Porque creen que está bien lo que están haciendo, pero que lo está haciendo mal porque es Maduro. Que en realidad no es así, el problema es lo que están haciendo ahí con las políticas. Venezuela ha fracasado justamente por una enorme intervención del Estado, por un enorme nivel de colectivismo, por el autoritarismo que se implementó, por el control del Estado tanto en temas policiales, como también en temas de libertad de expresión, como también se dan temas de oposición política, en temas económicos. Es el control del Estado, el estatismo, la imposición del colectivismo. Y da lo mismo si lo hace Maduro, lo hacía Chávez, lo hace Juan Guaidó o lo hace una persona que no conozcamos. El problema ahí de fondo no es que la persona que lo está haciendo de hoy esto lo va a hacer bien. El problema del fondo es la inmoralidad, la ineficiencia y la injusticia de esas ideas de fondo que se están empujando, esas ideas colectivistas. Y lamentablemente muchos parecen no entender eso y por lo tanto, incluso si se da Maduro, el reemplazo van a decir, cambiaron las cosas, pero va a cometer los mismos errores. Una cosa lamentable. Pero más allá de los organismos que han dicho que esto es cuestionable, también la ONU lo criticó, también tenemos el caso Internacional Socialista, la OEA, Estados Unidos, muchos países latinoamericanos, etc. Uno de los organismos internacionales que decidió apoyarlo es el Grupo de Puebla, junto también con el gobierno de Putin, de Rusia, el gobierno de la República Islámica de Irán, el gobierno de Turquía, y también vemos el caso de la mayoría de los países del Grupo de Puebla. ¿Cuáles fueron los que más apoyaron esto? Tenemos el caso de Bolivia, que fue uno de los que apoyó con fuerza, que es uno de los que está ahí con mayor presencia, y el caso de la abstención más bien de Argentina. Qué interesante, ¿no? Porque Correa, expresidente de Ecuador, apoyó con mucha fuerza. Evo Morales y el actual gobierno de Luis Arce en Bolivia también apoyó a Venezuela con fuerza. Pero está el caso de que Argentina, en votaciones en contra de Venezuela en la Organización de Estados Americanos, como también en temas de la OEA, no está votando a favor ni en contra, sino que se están absteniendo, están tratando de ponerse así entre medio. Y eso ha generado que muchos chavistas estén incluso criticando a Alberto Fernández por considerar lo que es un amarillo o blando. Yo diría que es la mayor representación de lo que es el peronismo, que es intentar adaptarse para mantener el poder y mantenerse en posiciones. Por eso incluso Alberto Fernández y Cristina Fernández, cuando criticaban a Estados Unidos, los criticaban, pero cuando se trataba de votar cosas, ellos no votaban en contra, se abstenían o simplemente votaban a favor, como pasó con el tema del Banco Interamericano, donde Argentina criticaba que fuera un estadounidense el que tuviera la presidencia, pero no presentaron la propuesta. Eso fue la tontera que hizo Piñera de Chile. Entonces es un poco la estrategia que es muy peronista para las cosas. Y que Alberto Fernández creo que muestra bien, que es como esa idea de tratar de decir una cosa para un lado, pero acomodarse en otro lado para no hacer algo en la práctica. Y eso ha generado como ciertas molestias por parte de los sectores más de izquierda con Alberto Fernández, porque dicen, oye, ¿por qué no estás actuando? Aproveché de mencionarlo ahí. Pero de todas maneras, una situación muy grave la de Venezuela. Bueno, el chavismo ahora tiene hegemonía en la Asamblea Nacional, aunque insisto, no sé qué tanta diferencia hacía, si igual hacían lo que querían. Va a continuar la situación negativa. Hemos visto y lo vimos en este canal el tema cuando se intervino ya las ollas comunes dentro de Venezuela por considerarse que tenían elementos subversivos al alimentar a menores de edad con desnutrición. Y vamos a ver cómo avanza la situación, porque parece que Venezuela está tomando como un camino medio chino para algunas cosas. Todo lo que no está bajo su control están tratando de tomar control. Y después lo están privatizando algunas cosas, pero para pasárselo solo a amigos de ellos, a ellos mismos, o a otros países que los sostienen, como el caso un poco de empresas rusas, empresas de Irán y empresas chinas. Entonces están básicamente tomando un poco el camino chino. Que China hizo eso cuando estaban con Mao, posteriormente Deng Xiaoping, Sumi sigue, que el Estado controla muchas cosas, primero elimina por completo todo lo que da cierta autonomía y después cuando hacen ciertas privatizaciones todo con mucho control del Estado en su momento, del régimen, y si se da algo con algo más de autonomía es para países que tienen alianzas simplemente. Entonces parece que Venezuela lentamente sigue su decadencia, pero está haciendo una pequeña transición hacia algo similar al modelo chino. De todas maneras, recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.